Daniel Rodríguez Asensio, economista, consultor de empresas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, No sé si es tardes o noches, si llueve o no llueve. Tardes lluviosas, está lloviendo. Tardes lluviosas. Bueno, pues nada. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes, lluviosas. Lluviosas, está bien que esté ¿Y oscuras lluviosas. ya? Estamos ya entrando en el otoño. Empecemos, si les parece bien, por un análisis de lo que ha sido la sesión de la Bolsa en el día de hoy, en el que, bueno, las eléctricas han minimizado el tirón de otros valores, por ejemplo, de Inditex. Está claro, las eléctricas están en plena guerra, han sido tocadas y se ha reflejado en la jornada de hoy. Nos han parado ese despegue que estamos esperando y bueno, pues seguimos con menos recorrido del que deberíamos de tener, como el que ha tenido Europa, y bueno, ahí estamos a la expectativa a ver qué es lo que ocurre. Ahí pues tenemos parte que son buenos indicadores y otros que son pues más regulares. Por lo menos la inflación pues ha sonreído un poco en Estados Unidos, pues una décima menos de lo que se esperaba. Don Daniel. Sí, coincido plenamente con Juan. El riesgo regulatorio en España está al alza. El IBEX, de esta manera, es muy difícil que conquiste los 9.000 puntos, que yo creo que es una resistencia que está esperando todo el mundo. Y también vemos otros sectores afectados por la pandemia, como IAG, que está entre las que más han caído. Y además las perspectivas, pues digamos que continúan siendo débiles, ¿no? Hay incertidumbre, hay mucho riesgo y la inversión para obtener la rentabilidad se está yendo a activos con mucho riesgo. Ya dijimos después de verano, que el IBEX 35 y las bolsas europeas entraban en una especie de paralelo a ver qué pasaba con la incertidumbre y bueno, es lo que está ocurriendo. Hablaba usted de la inflación en Estados Unidos, siendo que los datos han sido más positivos de lo que algunos esperaban. Ahí queda el reconocimiento de la FED de que esto de la inflación va a ser un fenómeno más pegajoso de lo que esperábamos. Sí, hombre, nos alegramos de que haya sido el 5,3, pero evidentemente es una inflación altísima. Y bueno, pues como comentábamos antes, hay dos opiniones, una que viene para quedarse más tiempo y para largo, otra que va a ser más coyuntural. Parece ser que tanto la FED como el Banco Central Europeo pues están diciendo que es coyuntural a largo plazo, o sea, algo un poco que parece complicado. Daniel. Bueno, yo creo que la FED y el Banco Central Europeo lo que acusan es la escasez de margen. Ninguno de los dos bancos centrales puede reducir drásticamente su política monetaria, sus planes de expansión cuantitativa, porque entonces el impacto en los mercados y en los indicadores macroeconómicos sería muy importante, pero tampoco pueden dar en este minuto un mensaje de que la inflación es estructural, porque entonces su mandato, que ambos tienen, recordemos, un mandato de inflación del 2%, en torno al 2%, claro, ya estaría roto. Que la inflación tiene un carácter estructural, lo venimos diciendo en este programa desde hace mucho tiempo. Los alimentos, los productos energéticos, la vivienda y los bienes de primera necesidad continúan creciendo a doble dígito y sigue habiendo asuntos coyunturales que nos invitan a pensar que por lo menos se va a mantener en los niveles actuales, 4 o 5%. ¿Cuáles son esos asuntos? Uno, el coste de los fletes, del transporte, sigue creciendo a doble dígito. Dos, las materias primas no bajan, como mucho permanecen estables, salvo honrosas excepciones. Y tres, el índice de precios de bienes industriales, que suelen ser bienes intermedios, continúan creciendo a doble dígito, con lo cual, cuando se trasladen esos precios a los bienes finales, pues probablemente veremos un nuevo repunte. Y esto tenemos que añadir algo que vamos a comentar en este programa. Cosas como la subida del salario mínimo interprofesional, la indexación de pensiones o de convenios colectivos al IPC suponen efectos de segunda ronda que hacen que esta inflación moderadamente elevada se convierta en estructural. Mi escenario sigue siendo en el medio plazo un 4 o 5%, quizás un poco más por encima en Estados Unidos porque la demanda doméstica es más fuerte que en Europa, pero en ningún caso una vuelta al 2% o a niveles por debajo del 2%. Bueno, pues vamos a la electricidad. Hoy están pagando ustedes 153 euros por megavatio hora, mañana 19 euros más, subidón hacia 172,78. Y el paquete de medidas tan esperado del Gobierno para
aminorar, para que amaine la situación? Bueno, pues fundamentalmente extender las rebajas fiscales que estaban asumidas temporalmente y darle un mordisco, un hachazo, dicen algunos, a las compañías eléctricas que están funcionando. ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace en forma de reutilizar de otro modo la subasta de derechos de emisión, esos son 900 millones, y hasta el mes de marzo van a suponer 2.600 millones que le muerden a las compañías eléctricas. Reacción de las nucleares, dice, pues nosotros sin rentabilidad vamos a cerrar. Reacción de los otros, tremendo enfado. Reacción de los mercados, abajo Endesa, hemos dicho la que más hoy, 5,18 abajo. Bueno, así es que se abren puertas de enfrentamiento y lo más importante, esto va a servir para que no notemos la caída de los precios que todos deseamos, pues ya veremos. Dice Teresa Rivera, habla del 22% mensual, mucho se me antoja. Aunque hay que recordar que el recibo de la luz ha subido ya casi un 35% en lo que llevamos de año. Daniel. Bueno, el Financial Times ya ha dicho esta misma tarde que los efectos de estas medidas son muy limitados, que hay asuntos estructurales que no eliminan, y digo más, temas como topar el precio del gas es volver a 1998 y hacer un nuevo déficit de tarifa, que os recuerdo que seguimos pagando a día de hoy en la factura, es decir, repetir errores pasados, seguir añadiendo ineficiencias al sistema y eliminar del sistema a los agentes que necesitamos, como por ejemplo las nucleares. Esto por no hablar de la inseguridad jurídica que genera un decreto ley por el cual efectivamente se están eliminando beneficios a unas empresas privadas, como son las eléctricas, y se les está obligando a actuar de una determinada manera. Esto tiene un tinte de populismo que es muy preocupante. Esto también arrastra al IBEX 35 y lo más importante de todo, es muy difícil que tenga algún efecto estructural y de carácter duradero en la factura de la luz. Profesor Avillén. Está claro, lo has definido claramente. Lo que yo no sé es cómo van a devolver esos 900 millones que tienen de ingresos de las subastas, cómo lo van a revertir. Es decir, no sé si nos van a enviar un cheque, como hacen en Estados Unidos, o cómo lo van a hacer. Es decir, porque se supone que se va a revertir, es lo que ha dicho. Yo no entiendo cómo. La verdad es que me crean bastantes dudas. Pues es uno de los arcanos, como el de limitar el aumento del gas, que ha triplicado en los últimos meses sus costes internacionales o sus precios internacionales, y eso cómo lo vas a parar tú desde el Ministerio de Transición. En fin, esto abre una guerra, y esa guerra puede tener problemas estructurales para España. Imagínense que cierran las nucleares. Además es que hay que tener en cuenta en el momento que nos encontramos. Con el invierno por delante, y nos encontramos con el invierno por delante y con el almacén de gas a nivel mundial pues bastante bajo. Es decir, el tema del precio del gas, por mucho que se quiera topar, ahí está y viene para quedarse durante todo el invierno. O sea, es lo que nos espera. Dices tú que abre una guerra. Yo creo que abre muchas, porque topar el precio del gas también implica que los agentes internacionales que nos vendan gas, si nuestro precio máximo está por debajo del precio de mercado internacional, sencillamente no nos lo van a vender. Por lo tanto, vamos a pasar de importar gas a importar electricidad de otros países, fundamentalmente de Francia, si es que podemos, lo cual no sé si es peor. Pero es que además hay otro frente importante, y es el asunto europeo. Esta medida, a ver cómo encaja con la Constitución y con la normativa europea. Recordemos, la recaudación por impuestos del Gobierno de España está en torno a 11.000 millones de euros, más los 2.300 millones que van a recaudar aproximadamente por CO2 este año. Es decir, una cifra que duplica los beneficios operativos de todo el sistema eléctrico español. Esto para que nos hagamos una idea, porque al final es una guerra contra todos en la que solo gana el Estado y sus arcas. Bueno, pues tremendo panorama. Ahora lo que está claro es que ni mañana va a ser el último récord, ni estas medidas van a tener un efecto bálsamo sobre esta tensión energética que estamos sufriendo. Ojo con las nucleares porque, y ya lo voy a decir yo para no comprometerles, eso puede llevarnos a un problema de suministro futuro, cosa que no hemos sufrido nunca y que podemos empezar a sufrir. California la sufrió y algunos otros países también, así es que ojo con eso.
Con eso no se juega. Está claro. Puede haber restricciones de gas y puede haber restricciones eléctricas. Como bien has dicho, podríamos comprar a Francia, que lo tenemos aquí al lado, pero ojo, si hay restricciones de gas, sobre todo que puedan venir de la parte de Rusia, pues nos podemos encontrar con que una subida espectacular del precio de la luz y en una situación donde, bueno, pues vamos a ver qué ocurre también con las nucleares. Bueno, pues este es el desafío que lanza el Gobierno a las eléctricas. Las eléctricas están impactadas con las medidas y ya veremos qué pasa en los días sucesivos, pero me temo que va a haber más que algún incidente parcial. Daniel. Yo no descartaría los apagones. Comentaba Juan muy acertadamente Rusia. No olvidemos Argelia. El gas de Argelia viene por Marruecos. Si las relaciones con Marruecos-España o Marruecos-Argelia no son buenas, como el segundo caso ocurre, pues ese gasoducto podría cerrar. Entonces podríamos tener otro problema adicional. No podemos importar toda la electricidad que queramos. Por ejemplo, de Francia tenemos una serie de acuerdos de máximos. Eso significa que efectivamente podría haber apagones, algo que ahora nos parece impensable, pero que en efecto todas estas medidas intervencionistas llevan a una ineficiencia absoluta que sin duda pagaremos el usuario final. Bueno, ayer despejaba un enigma, ayer por la noche, el presidente Pedro Sánchez en una entrevista televisiva. Efectivamente está dispuesto a subir el salario mínimo interprofesional. Nosotros hubiésemos querido hacerlo con el concurso de la patronal. No ha sido posible, por supuesto que lo vamos a subir cuanto antes y dentro, evidentemente, de la franja de la cuantía que nos ha planteado precisamente la comisión de expertos que se creó para este asunto en concreto. Entre 12 y 19 euros para este año. En el Gobierno de España. Sí. Pues un elemento, un problemita más que añadir a lo que, bueno, la COE dijo que no estaba de acuerdo con eso porque eso costaba empleos. Lo había dicho antes el Banco de España. En fin, la cuestión es que esto no es una ligereza y esto no es un elemento de cohesión política para que la gente te vote a tu Partido Socialista. Daniel. El Banco de España fue claro. La última subida del SMI se llevó por delante 150.000 empleos en términos de coste de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? No fueron 150.000 personas que se fueron a la calle, sino fueron 150.000 personas que no entraron al mercado laboral. Eso, en un país que tiene 4 millones de parados, porque recordemos que entre ERTES y demandantes de empleo y demás, 4 millones de parados, es absolutamente inasumible. Las estimaciones que hay ahora mismo es que subir el salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros se llevaría en torno a otros 100.000 empleos. Estamos ya en una desaceleración económica, aunque las cifras sean muy altas. Recordemos, España es el segundo país con la mayor tasa de paro de toda Europa, España es el segundo país con la mayor tasa de paro juvenil de toda Europa y no nos lo podemos permitir. Somos además el país que más tarde vamos a recuperar los niveles de Producto Interior Bruto prepandemia. No nos lo podemos permitir. Necesitamos una reactivación total de la economía acompañada de una reactivación del mercado laboral y eso es algo que no se está produciendo porque se están poniendo muchas trabas. Y además esto afecta directamente de una forma por segmentos y por áreas geográficas. Está claro, no es lo mismo Madrid que Extremadura o zonas rurales, la España vaciada, donde los sueldos tienen un carácter totalmente diferente y donde por industrias y por actividades también afecta. No se puede tomar una medida parcial, es decir, por comunidades, por áreas geográficas o por industrias, pero lo que está claro es que no, quizás lo que dice la COE, que no es el momento, está bien subir el salario mínimo, todos queremos que se suba el salario mínimo, pero quizás no sea el momento ahora mismo. Hoy hay un informe de CEPIME y de Randstad, que son dos entidades que algo saben de esto del empleo, que habla de que si el salario mínimo interprofesional, SMI para los del oficio, sube a los 1.000 euros, se van a perder 130.000 empleos. ¿Lo ven posible? Sin ninguna duda. Insisto, el Banco de España dijo 150.000 entonces, yo creo... Era más subida... Era un 22%, es más, pero es que ahora con menos subida pierdes más empleo porque es que además también el Banco de España ha dicho claramente que el 25% de las empresas españolas tienen una rentabilidad negativa. Es decir, están en pérdidas. Y también un 23% del empresariado español está en
en una situación de quiebra técnica o va a estarlo en 2023. Es decir, las empresas han sido las más desfavorecidas de esta crisis. Hemos perdido 50.000 empresas durante esta crisis, un país que ya venía lastrado en el sector privado. Por lo tanto, pequeñas subidas del salario mínimo efectivamente tienen un impacto muy importante en el empleo, y negar esto solo puede ser de alguien que, una de dos, o no ha contratado en su vida o piensa que todo el mundo que está fuera del mercado laboral sencillamente no quiere que entre. Igual que la CEPIME y Randstad han hecho un informe, este informe lo tendríamos que tener por parte del Gobierno. Es decir, cuando el Gobierno toma una decisión de este calado, tiene que decir cuál es el coste, en términos de coste de oportunidad, de cuántos empleos puede costar y cuál es decir, poner encima de la mesa, porque no se ha puesto, simplemente se nos ha puesto encima de la mesa como una lucha interna del propio Gobierno, y esto no puede ser así.